Vamos a hacer nuestra declaración. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define, mi hacedor. Un fuerte aplauso. Ustedes son muy inteligentes. Declaramos que todo lo que hemos dicho así será. Somos sus hijos. Y dice también que Él nos ha dado salud, ¿verdad? Así que en esta hora declárese sano si usted vino enfermo. Vamos a la palabra rápidamente, al libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a estar leyendo muchos versículos en esta noche, por lo que si no hemos leído la Biblia hoy, aquí vamos a tener el tiempo de hacerlo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Lo leemos y después usted se sienta. Dice la palabra de Dios, se lee de la manera siguiente: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efas Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Diga conmigo, gran miedo. Verso 12. Y David era hijo de aquel hombre, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los hombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo Abinadab; y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Diga conmigo, 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes. Llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos.
19. Y Saúl y ellos y todo Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que llamaban Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Diga conmigo, las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Aquel que le venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque al escuadrón del Dios viviente? Puede tomar asiento. Fue un recorrido muy largo. En esta noche hemos titulado al mensaje: gente con espíritu correcto. Ve a su alrededor o a la persona que tiene a su lado y vea si tiene el espíritu correcto. Leía la biografía de un hombre que ustedes han escuchado de él, y se las voy a narrar en esta noche. Un hombre que, según sus propias palabras, sabía leer, escribir y contar, pero nada más. Intentó hacerse empresario, pero en 1831 cayó en la bancarrota. Ese mismo año se le muere su novia. ¿Cuántos tienen novia acá? Imagínense que se le muera su novia o su novio. Algunos darían gloria a Dios. En 1832 se presentó a las elecciones y perdió. En 1836 sufrió un colapso nervioso. En 1842 se casó y tuvo 4 hijos. Uno de ellos murió siendo pequeño y otro cuando apenas era un muchacho. Intentó de nuevo presentarse a las parlamentarias, fracasó en 1843. Lo intentó en 1846 y fracasó. Fracasó en 1849 nuevamente. Trató de nuevo y fracasó en 1855. Intentó aspirar a la vicepresidencia de esta nación en 1856 y fracasó. Lo intentó nuevamente en 1858 y fracasó. Fue derrotado en las elecciones para el Senado. Este hombre obstinado fue Abraham Lincoln, elegido presidente de Estados Unidos en 1860. Fue un hombre incansable, no se dio por vencido, luchó, aunque fracasó muchas veces. O en una ocasión le dice un periodista: señor Lincoln, ¿y usted no se cansa de fracasar? Él le dijo: no es que he fracasado, es que las cosas no han salido como yo he querido. Pero este hombre
nunca se rindió. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu diferente. Tenía un espíritu correcto. ¿Están conmigo? No esperemos que la vida nos trate siempre bien. No esperemos. Van a haber momentos en la vida donde nos vamos a encontrar con situaciones donde no se sabe si correr es lo mejor o pararse y enfrentar el problema. Vienen momentos en la vida de todo ser humano difícil, donde necesitamos un espíritu correcto para poder vencer las adversidades que la vida se nos presenta y no darnos por vencido. El enemigo es un estratega, y mucha gente también, para apagar el espíritu de cada uno de nosotros. El diablo es experto en decirte que tú no puedes, que nunca vas a salir donde estás, que no vas a lograr hacer las cosas. O la misma gente, si tú le cuentas tus sueños a alguien, no se lo cuentes a cualquiera, porque te va a decir o se va a reír de ti. El diablo es tremendo en apagar el espíritu. Yo siempre les narro la forma como el domador hace para poder hacer esos animales tan furiosos, hacerlos de lo más tranquilo. Les he contado en ocasiones anteriores de cómo hacen con estos animales tan grandes y son uno de los más fuertes. El elefante desde que está muy pequeño se lo quitan a su madre y colocan una gran estaca profunda y le ponen una cadena en su mano al elefante junto al tronco, y el elefante empieza a alar cada momento por querer ir a ver, por querer estar con su madre, y empieza a sangrar. Eso lo hace por muchos días, se llevan años, y llega un momento que se le cae toda la piel al elefante y llega a tocar, ¿verdad?, la pura carne y hueso. Y ese elefante llega a crecer y se hace grande, y lo llevan a los circos y ya están domados. Y cuando usted va a un circo, usted nota que solamente le ponen un pedacito de lazo amarrado en una silla y el elefante no se mueve. Simplemente porque ese elefante piensa, ¿verdad?, que es el momento, que es allá donde lo torturaron, y si él ala, ¿verdad?, le va a doler su mano. Entonces él lo que hace es obedecer. Simplemente le han matado el espíritu que lleva dentro ese elefante. Y pueden jugar con él en un circo, pero es capaz de con su moco acabar con todos los que lo están viendo. Pero no puede, porque le han matado el espíritu al pobre elefante. Así lo hacen con los leones, así lo hacen con los caballos, ¿verdad?, como amansan. Y así el enemigo quiere hacer con cada uno de nosotros, matar el espíritu que nosotros llevamos dentro, ese ADN que Dios ha puesto en nosotros, de ser triunfadores, de poder conquistar, porque Dios nos puso en esta tierra para conquistar, para gobernar. ¿Cuántos están conmigo? Entonces el enemigo es experto. A las jovencitas les dice que son feas, ¿verdad? A los jóvenes también. Entonces uno va pensando que uno no sirve para nada, ¿verdad? Incluso cuando vamos a pedir trabajo, nosotros, ahí hay plazas, muchas plazas, y pensamos en la más baja, ¿verdad? Porque así nos sentimos nosotros que somos. Entonces, en esta noche yo quiero hablarte sobre la gente con espíritu correcto. Diga conmigo, la gente con espíritu correcto. Y así estaba Israel. Israel estaba atemorizado. Esto parece una película de Hollywood, ¿verdad?, lo que leímos. Y también es una historia muy conocida por usted. No hay otro hombre que nos enseñe más de liderazgo y otro hombre que amaba tanto a Dios como David.
Se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios, porque tenía un corazón de adorador. David era impresionante, ¿verdad? Cómo amaba a Dios. Y la historia, usted escuchó la historia de este hombre. Este hombre salía, ¿verdad? Goliat medía aproximadamente 3 metros. Era un enorme hombre y tenía atemorizado el pueblo. El pueblo de Israel eran más ellos, eran menos los filisteos. Pero ¿cuál fue la estrategia de los filisteos? Atemorizar al pueblo, ¿verdad? Si el diablo logra atemorizarnos, ya logró todo, ¿verdad? Y vemos, David es un ejemplo de poseer características con espíritu correcto. Yo quiero en esta noche hablarte de la gente con espíritu correcto, que es el que debemos de tener. Es la gente positiva, es la gente que no se da por vencido, es la gente que lucha hasta lograr su sueño, ¿verdad? Es la gente que, aunque esté siendo atormentada, ¿verdad?, no tira la toalla, no dice me voy de la iglesia, no dice ya no quiero servirle a Dios. Es gente que se aferra en Dios a pesar de cualquier cosa, cualquier circunstancia que está pasando. No sé si hay alguien aquí en esta noche que me está entendiendo. Y ahí usted tiene sus folletitos para que lo llene. Y la primera cosa que vemos en David, que me impresiona de este hombre, es que no se deja mover por lo que ve ni por lo que oye. Diga conmigo, no se deja mover por lo que ve o por lo que oye. Es bien interesante este punto, porque si nosotros escuchamos las cosas como están y si vemos las cosas como son, nos vamos a atemorizar. Pero este hombre no se deja mover por lo que ve ni por lo que oye. Ve al grandulón, ¿verdad? Ve al filisteo, pero no le hizo cosquilla a él. No le impresionó la altura. Él ve al pueblo que está atemorizado, pero él no le impresiona. Mire qué interesante. Es bien interesante la característica de David. No se deja mover por lo que ve ni por lo que oye. Nosotros debemos de ser así. Tal vez te quitaron el trabajo, tal vez perdiste algo, pero eso no quiere decir que ya se terminó la vida. No, simplemente debemos de seguir. Debemos de tener el espíritu correcto. Y quizás si perdiste el trabajo, es porque Dios te tenía algo mejor. O quizás escuchaste algo, fuiste al doctor y te dijeron que tenías una enfermedad tal. ¿Y qué nos imaginamos nosotros cuando salimos del doctor, cuando nos dice algo? ¿Verdad? Empezamos a ponernos nerviosos y empezamos a tener temor. Y si el temor llega dentro de nosotros, lo logró todo. Así que el hombre de Dios no se deja mover por lo que ve ni por lo que oye. Si usted lee los versos del 4 al 7, usted ve las características de Goliat, pero realmente a David no le impresiona. ¿Me están entendiendo? Segunda cosa que quiero hablarles: un hombre con espíritu correcto no saca conclusiones negativas de los problemas. Diga conmigo, no saca conclusiones negativas de los problemas. Cuán expertos somos nosotros a veces, ¿no? Para sacar conclusiones negativas de los problemas. Vemos que David llega. Hay algo interesante en este pasaje, que hay 25 versículos donde no se menciona el nombre de Dios. Diga conmigo, hay 25 versículos donde no se menciona el nombre de Dios. Todo lo que se mencionaba era problemas,
Todo lo que se mencionaba era temor. Él es grande, vamos a perder, ¿verdad? No vamos a poder contra él, es demasiado grande. Y realmente el pueblo de ellos era más grande. Entonces una persona no saca conclusiones negativas de los problemas. Hay personas que dicen, ay no, yo sé que esto tengo, yo sé que no voy a salir, yo sé que los papeles no me van a llegar, yo sé que lo otro, ¿verdad? No saquemos conclusiones negativas de los problemas. Seamos gente con el espíritu correcto, que confiemos en el Señor. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Llega David y se encuentra con el pueblo y se encuentra con Goliat. Pero en ese momento que David llega, se le ocurre a Goliat salir a provocar al ejército. ¿Y qué cree usted? David, ¿qué dijo? ¡Qué grandote! ¡Qué fuerte habla! ¡Qué barbaridad! Y usted ve al rey metido en la carreta. Debajo de la carreta el rey Saúl, todo el pueblo atemorizado, otros orinados quizá, otros comiéndose las uñas, otros, pero eso era tremendo cuando David llega. Y lo primero que David hace, lo primero que David hace es, ¿qué se cree este tipo? Es lo primero que él dice. Dice, ¿quién es este? ¿Y quién se cree? Diga conmigo, ¿quién es este? ¿Y qué se cree? ¿Verdad que no sacó conclusiones negativas? No dijo, mejor agarro el queso y me voy. Mejor voy a cuidar las cabras o las ovejas. Allá no hay peligro. No, este hombre dijo, ¿qué se cree? ¿Quién es este y qué se cree? Y ahí dice la palabra clave. ¿Quién es este incircunciso que ha provocado al ejército del Dios? Ahí se empieza, ahí se escucha la primera vez la palabra Dios, después de 26 versículos. Note usted que cuando usted mete a Dios en el problema, Dios le soluciona. Cuando usted clama a Dios, cuando usted declara que Dios lo va a hacer, porque Él lo dijo, Él lo va a hacer. La vez pasada yo les comenté, ¿verdad? Siempre cuento esto, sobre una pérdida que tuvimos el año pasado, me parece, de un niño. Y mientras yo estaba orando, en medio del problema, yo veo a mi esposa afligida allí, un poco triste, y Dios me dice, no te preocupes, que van a tener 3 hijos. Y yo le digo a mi esposa, amor, no te preocupes, que el Señor nos dijo que nos va a dar 3 hijos. 2, ¿verdad? Aparte del que ya tenemos. No 4. Y a los días nos damos cuenta, ¿verdad?, que mi esposa estaba embarazada. Pero ¿qué tal si nosotros hubiéramos dicho, Dios, si te hemos servido, ¿y dónde estás tú? Imagínate que voy a una célula que te predicamos, que te servimos, ¿y dónde estás? Si yo hubiera permanecido con ese tipo de palabras, de oraciones, no hubiera llegado, quizás nunca hubiera salido mi esposa embarazada. Pero empecé a declarar la promesa que Dios tiene para nosotros y empecé a escuchar la voz de Dios. No diga soy un fracasado, no diga no puedo. David no saca conclusiones negativas. Él no dijo no vamos a poder. Él dijo quién es este y qué se cree. Si usted hubiese sido y hubiera llegado, o yo hubiéramos llegado a la escena, la conclusión de ver un grandulón allí
con ese tipo, con ese estilo que tenía, porque no tenía por dónde darle, o sea, solo tenía un espacio en la frente, pero muy mínimo, estaba cubierto él. Si hubiéramos sido nosotros, lo hubiéramos mandado a nosotros, nos hubiera mandado a sacar el reporte. ¿Cuál fuera el reporte que hubiéramos traído? No, hombre, córranse, ¿verdad? Pero David lo que hace es declarar que el Dios a quien él le servía, él iba a estar con ellos. Amén. ¿Sabe por qué a David no le impresionó los reportes? No le impresionó las cosas como se veían. ¿Sabe por qué? O sea, David llega, él no sacó ningún reporte negativo. ¿Sabe por qué? David venía del desierto. Y en el desierto se prueba realmente de qué estamos hechos. Amén. Venía del desierto de pelear con leones y osos. Venía, me imagino, esto se lo pongo yo, ¿verdad?, de escribir salmos al Señor. Venía de tener una conexión con Dios. ¿Me están entendiendo? Él estaba acostumbrado a pelear con leones y osos, y cuando vio a ese tipo, me imagino qué cara de gato le vio. Pero no se impresionó. ¿Por qué? Porque venía del desierto, de pasar por momentos difíciles. ¿Sabes qué? En el desierto es donde tú debes de adorar a Dios. En el desierto es donde tú debes de buscar a Dios. Y cuando te enfrentes con la realidad, no vas a correr, porque sabes que has estado de pie o has estado de rodillas delante de Dios. A este hombre no le impresionó, y voy corriendo rápido. La número 3. David sabía quién era. Diga conmigo la 3. David sabía quién era. Tenía identidad. Tenía identidad David. Porque cuando llega, va donde Saúl y empieza, le dice David a Saúl: déjame, rey, yo voy a pelear. No, hombre, le dice Saúl, si tú eres un cipote, no, tú eres un muchacho, ¿verdad? Tú eres un muchacho, cipote, los salvadoreños, patojos en Guatemala. Pero tú eres un muchacho, quizá tenía unos 17 años. Tú no vas a poder. Y este hombre es un hombre de guerra desde su juventud. Y le dice: deme la oportunidad, le dice, si yo vengo de pelear contra osos y leones, y este tipo va a ser uno igual a ellos, le dice. Entonces convence a Saúl y le dice: ponte mi armadura. Ponte mi armadura, le dice. Y se pone las armaduras David de Saúl, aquello lleno de hierro, casco, espada, y empezó a caminar con aquella cosa. David, no, le dice, yo no puedo con esto. Y se quitó toda esa armadura de bronce que llevaba y agarró, ¿verdad?, su matata, agarró 5 piedras y su honda. ¿Sabe qué? David sabía quién era. Tenía identidad. Una de las cosas importantes que nosotros debemos de tener es identidad. Usted no puede andar copiándole a otro. Usted no puede andar predicando mensajes de otros. Usted no puede andar diciendo: es que fulano, porque está en la tele y él se hizo el pelo así, yo me lo voy a hacer así. No, usted tiene que saber quién es. Usted tiene que saber quién es. Usted es un hijo de Dios, y por lo tanto usted tiene que tener identidad. Usted no se tiene que parecer a nadie, porque Dios lo hizo único.
No, es que hacete así. No, Dios lo hizo así. Usted es único. ¿Me está entendiendo? A veces me dicen, es que usted como predica, predique. No, es que es mi estilo. Yo no puedo predicar, imagínense. Yo soy único, ¿verdad? Tenemos que tener identidad. David tenía identidad. Cuando usted tiene identidad, nadie lo va a mover. Usted sabe quién es. Cuando usted conoce su verdadera identidad, usted va a triunfar, ¿verdad? Porque cuando usted no tiene identidad y usted anda buscando novia, ¿verdad? Usted se siente el más feo de todas. Y por eso a nadie le habla, porque usted dice, nadie me va a hacer caso. Pero cuando usted realmente tenga su verdadera identidad, aunque vea una princesa, digo, yo le voy a hablar. Y va a haber una voz que le dice, ¿y por qué le vas a hablar si mira tú eres un piojoso? No, que yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Yo le voy a hablar. O de repente te ponen a predicar y hay una voz que te dice, ¿y desde cuándo predicas? No, es que tú eres un hijo de Dios, tú tienes identidad, tienes el ADN de Dios, ¿verdad? Por eso eres importante. Y voy corriendo, la número 4. Una persona con el espíritu correcto conoce las promesas de Dios. Diga conmigo, conoce las promesas de Dios. Es importante conocer las promesas. ¿Y a dónde las encuentro, hermanos? Las encuentro en la palabra de Dios. Aquí están las promesas de Dios. Aquí puedes ir y realmente está llena de promesas de Él. Así que aférrate a ellas. ¿Me estás entendiendo? David se aferró a las promesas. ¿Me están entendiendo? La gente con espíritu correcto se aferra a las promesas. Aunque las cosas estén mal, se aferran, ¿verdad? Yo les he contado en una ocasión de mis momentos más oscuros que he tenido, ahí por las 3 de la mañana. Yo me levanto y estaba pasando por situaciones difíciles y saco el Salmo 91, verso 15. Y el Salmo 91, verso 15 dice, me invocarás y yo te responderé. Con Él estaré en la angustia. Wow, dije yo. Yo me sentía solo, pero me di cuenta que no estaba solo, que Dios estaba conmigo en la angustia. También Él dice que aunque ande en valles de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Esa es una promesa. Me invocarás, dice, contigo estaré en la angustia. Pero no solamente va a estar conmigo, sino que me va a librar y me va a sacar. ¿Están conmigo? Aferrarse a la promesa de Dios es lo mejor que nosotros como hijos podemos hacer. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu problema, o cuál es tu enfermedad, o cuáles son tus sueños, pero si tienes a Dios a tu lado, estás bien. Entonces David llegó y ahí estaban murmurando unos soldados, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Lo oyó David, fíjese. Ya viste, si lo vencen, no va a pagar impuesto. Le van a dar la hija del rey y su padre no va a pagar impuestos por toda su vida ni toda su familia. David iba de paso, pero cuando escucha se retrocede. ¿El qué? Porque yo a volarle la cabeza iba, pero si hay algo más aquí, se la vuelo más rápido. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo?
Le van a dar la hija del rey. ¿Qué hiciera usted? ¿Te hubieras atrevido a hacerlo? Entonces, el hombre con espíritu correcto, ¿verdad?, conoce las promesas de Dios. Amén. Iglesia, debemos de aprender a conocer las promesas de Dios. Es ahí donde debemos de agarrarnos. ¿Qué Dios dice? Y ahí agárrate aunque estés viviendo la peor situación de tu vida. Aunque estés viviendo la peor situación de tu vida. Aunque no veas ninguna mejoría. Aunque no veas que la lluvia viene y aunque estés en un desierto. Déjame decirte algo. Si Dios lo dijo, Él va a llegar. Él va a llegar. Él lo va a hacer. Y por último, una persona con el espíritu correcto se aferra en Dios. Diga conmigo, una persona con el espíritu correcto se aferra en Dios. ¿En quién nos vamos a aferrar nosotros? Diga conmigo, me voy a aferrar en Dios. Me voy a aferrar en Dios. Él es mi sustento. Quizás te dijeron un reporte o lo que sea que te han dicho de tu vida. Aférrate en Dios. Y la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. También dice que todo lo que mis manos tocaren prosperará. También dice que te va a sacar del lugar donde estás. Una persona con el espíritu correcto se aferra en Dios. ¿Tú crees que uno de pastor o de líder no pasa por situaciones difíciles? Claro que sí. Donde lo único que nos queda a nosotros es aferrarnos en Dios. Como familia hemos aprendido a aferrarnos en Dios. Hemos quedado sin nada por 3 veces en la calle prácticamente. Enfermedades, problemas difíciles. Y lo único que nos sustenta en ese momento es aferrarnos en Dios. Y cuando te aferras en Dios, se activa la fe. Y cuando la fe se activa el milagro. ¿Están conmigo acá? David se aferró en Dios. Entonces le dice a Saúl, déjame. Entonces dijo David al filisteo, se enfrenta. Y lo primero que hace el filisteo es reírse de él. ¿Se han reído de ti muchas veces? ¿Se han reído de ti muchas veces? Muchas veces. ¿Te han dicho que vas a fracasar muchas veces? ¿Que nunca te vas a levantar? Porque cuando este filisteo vio a David sin casco, sin espada, solo con una mochilita con sus piedras y su honda, se rió. ¿Acaso soy perro yo? Le dice, que tú vienes. Muchacho mocoso, le dice, vete a que te críe tu papá todavía porque tú estás muy joven. Eso se lo estoy poniendo yo. ¿Te puedes imaginar cuántos desafíos en la vida nos encontramos nosotros y a veces por cobardía los perdemos? Todos los días hay desafíos para los hijos de Dios. Todos los días.
Y David se estaba anotando una derrota o un gane, pero él estaba confiando en Dios. Dígame usted, ¿qué posibilidades había de ganar para David? Ninguna. Nosotros los cristianos nos movemos por fe. Y las posibilidades para uno a veces es imposible. Pero cuando Dios está en el asunto, todo es posible. Porque Él es experto en sanar cáncer, en sorprendernos con tantas cosas. Él nos sorprende en momentos de lo más difícil. Él llega a tiempo. Pero Él quiere ver la valentía en nosotros, que no nos podemos acobardar ante ninguna situación de la vida. Entonces dijo el filisteo: tú vienes a mí. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. O sea, tú vienes preparado, le dice, para pelear conmigo. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú mientas a Dios en todas tus luchas, Dios se meterá el pecho por ti, meterá su mano por ti. Tú vienes con todo, le dijo, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dice. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Qué tipo no? No se llena usted de... Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Yo te voy a vencer. ¿Cuántos obstáculos en la vida se nos van a presentar? Y tienes que decir: en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios viviente, lo voy a vencer. Este obstáculo es un pedazo de pan, como dice. Esto es pan comido. No hay nada imposible para el Hijo de Dios. Yo quiero que te pongas en pie en esta noche. Quiero que te pongas en pie con una actitud positiva, con el espíritu correcto. ¿Se te han presentado gigantes en la vida a ti, iglesia? ¿Se te han presentado gigantes? ¿Cuántos gigantes tienes hoy? ¿Ah? Vamos, dime un gigante. ¿Cuál es tu gigante? No sé si le estaré predicando a la iglesia correcta yo acá. Es un momento, este momento, aunque no me creas, pero el que me crea en esta noche, si estás luchando con algo, si tienes una dificultad en la vida, hoy es el día. Hoy es el día donde se van a caer. Hoy es el día donde se cae cualquier gigante que sea. Yo no sé qué tipo de gigantes. Si es un gigante de economía, si es un problema de temor, si es una enfermedad, si es una crisis que estás enfrentando, yo quiero decirte en esta noche que el Dios a quien tú le sirves es más grande que cualquier crisis, que cualquier problema. Gente que me está viendo por internet, quiero decirte que si estás pasando por un cáncer, por alguna enfermedad que no tiene cura, en esta noche lo digo en el nombre de Jesús, en el nombre del Todopoderoso, que hoy cae una sanidad a tu vida. Tumores en la cabeza, problemas de artritis, el Todopoderoso es capaz de hacer eso y mucho más. Crisis financiera se cae en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré.
Te cortaré la cabeza y daré a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. El día que venzas ese gigante y lo declares, la gente se va a convertir, porque dirá que al Dios a quien tú le sirves es grande y poderoso. Habrán gigantes acá. Habrán gigantes en esta noche. Habrán personas en esta noche que quieran derribar, que quieran destruir esos gigantes en su vida, si es el temor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Sabes qué hizo Jesús en la cruz? ¿Sabes qué hizo Jesús en la cruz? Los venció. Venció toda enfermedad. Él llevó todos vuestros pecados en la cruz del Calvario. Toda enfermedad Él los llevó en la cruz del Calvario. En esa cruz también perdonó nuestros pecados. Oh, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo, yo quiero que derribes gigantes allí donde estás. Yo quiero que actives tu fe. Yo no veo a nadie que esté peleando, que esté viendo, que esté declarando, que esté confesando, que esté diciendo realmente el problema. Empieza a declarar la palabra. Empieza a declarar la palabra, y el Dios a quien tú le sirves, ese Dios peleará por ti. Ese Dios estará contigo en las buenas y en las malas.